Dicen que el ser humano, bueno, esa es la recomendación, que lo que no se practica no se debe predicar. Y que Juan Wesley decía que lo que no creemos no debemos enseñarlo también. Entonces yo voy a comenzar diciéndoles que obedecer no es fácil. Y más bien voy a decir que cuando uno se convierte al Señor y comienza a visitar a una iglesia, siempre lleva el problema de la desobediencia. Parece que eso, Dios perdona nuestros pecados, pero quedamos con un mal que es la desobediencia. Y ustedes ya lo saben, ¿verdad? Ya incluso algunos de ustedes lo viven a plenitud, la desobediencia. Algunos, ¿verdad? No todos. Algunos van mejorando, algunos han mejorado mucho, pero no puedo decir a estas alturas que todos andamos 100% obediente, porque aún yo mismo algunas veces me niego a obedecer. Nosotros tenemos un manual de estatutos y reglamentos y declaración doctrinal de la Iglesia de Santidad. Pues en mi caso aquí, por reglamento, yo no tengo jefe. Es decir, yo soy el jefe en la iglesia, va, en cuestión de autoridad. Pero yo no tengo autoridad, hablándolo humanamente hablando, porque posiblemente ustedes, como son muy inteligentes, dijeron, sí, pero ahí está Dios. O sea, lo que yo no tengo un jefe cerca de mí. Sí tengo autoridad, pero estas autoridades a veces vienen una vez al año, o sea, y a veces nunca. Ahora, lo que quiero decir es que hay un reglamento al cual hay que obedecer. Y en un tiempo, recuerdo que decía que la asamblea era la máxima autoridad. Después el concilio, pero el pastor no quedaba en ningún puesto de autoridad. Después se hizo una reforma y se cambiaron algunos artículos y sigue diciendo que la asamblea es la máxima autoridad, pero también dice que el concilio es la máxima autoridad en receso de la asamblea y que el pastor es miembro del concilio y el presidente del concilio. Entonces eso si lo interpretamos, entonces podemos decir, entonces por lógica, yo soy la máxima autoridad, porque soy el presidente del concilio y en receso de la asamblea, y como la asamblea a veces está en receso. Ahora, pero ¿qué sucede? Que este año que estamos, bueno, que finalizó, se hizo una nueva reforma del estatuto y del reglamento y se hicieron algunos cambios. No lo he memorizado, no, o sea, sí lo he leído, entonces no tengo en mente exactamente cómo quedó. Pero lo que quiero decir es que el pleito casi siempre se arma de quién es la autoridad, a quién vamos a obedecer. Entonces, si en un reglamento dice que dejo de ser autoridad, la persona se incomoda, porque todos en algún momento queremos ser autoridad, pero no vivir bajo autoridad. Y allí está el problema del ser humano. Por eso ustedes recuerdan, y yo recuerdo también cuando vamos a Tegucigalpa, y va a haber reforma de estatuto. Voy a desnudar aquí una debilidad de nosotros los pastores. Es que cuando la convocatoria que nos hacen solo habrán conferencias, capacitaciones, vamos pocos. Pero cuando el tema va a ser reforma de estatuto, no cabemos allá. Allí van todos, porque la gente quiere saber cómo va a quedar el reglamento. Pero cuando se nos va a exponer temas de la Biblia, no vamos todos. Parece de que está importando más un reglamento, un estatuto, que la misma palabra del Señor. Y aquí me cuentan, yo no viví esos tiempos,
cuando se decía va a haber asamblea, parecía que había campaña evangelística. Allí sí llegaba la gente. Pero va a haber ayuno y oración. No, no llegan muchos. Ahora hoy vamos a bautizar algunos hermanos. No son muchos. Y hay una forma de bautizarse. Una es bautizarse porque otros lo hacen. Otra es porque es requisito para pasar al siguiente nivel de discipulado. Otros tendrán alguna razón para no hacerlo. Ahora voy a decirles por qué me bauticé yo. Me costó bautizar, tomar la decisión. Ya estaba a punto de graduarme en el bíblico, estaba en último año y no era bautizado. A las iglesias donde iba me preguntaban, ¿y usted es bautizado? Y tenía que decir que no, ¿verdad? Pero no me quería bautizar, fíjense. Y yo pensaba que estaba en lo correcto para no bautizarme. Tenía mis argumentos. Pero leí este pasaje que vamos a leer hoy. Mateo capítulo 3, versículo 13. Mateo capítulo 3, versículo 13. Dice este pasaje así. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Otras versiones dice, este es mi amado Hijo, estoy complacido por él. Y cuando dijo el Padre esta frase, cuando su Hijo Jesús estaba siendo bautizado. En ese momento tomé la decisión para ser bautizado porque yo pensé, bueno, yo no quiero ser bautizado y Jesús lo hizo. Debo seguir el ejemplo de él. Fui al director del bíblico, era el misionero Tomás Dumber, le dije, yo quiero ser bautizado. Entonces decidí hacerlo por una razón muy práctica. Quise ser bautizado por obediencia. Por eso me bauticé, por obediencia. Porque la palabra de Dios lo dice, que se debe bautizar. Jesús practicó la obediencia y aquí encontramos que Juan se le oponía. Y es posible que la Biblia no lo explica, solo quisiera imaginarme que Juan sabe perfectamente quién es Jesús. Y él antes había dicho, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora ve que va llegando al río. Él dice, quiero ser bautizado. ¿Y cómo es posible que yo, un ser humano, voy a bautizar a Jesús, al Hijo de Dios? Debería ser al revés. Él debería bautizarme a mí. O sea, aquí no hay una rebeldía en Juan. Lo que él no comprende es cómo es posible que yo voy a bautizar a Jesús. Y dice, se oponía, no, más bien demos vuelta y me bautizas a mí. Y Jesús le dice, no, Liz, es que yo vine aquí para obedecer. Entonces aquí lo estoy haciendo no porque me creo importante, sino porque tenemos que aprender a obedecer. Cumplamos la ley. Y entonces fue bautizado. Yo solo estaba recordando cuando leí este pasaje, aquel momento, aquel día, aquella tarde, que es inolvidable para mí, el día en que yo bauticé a mi papá.
Y fíjese que me sentí, o sea, he bautizado a varios hermanos, pero jamás había sentido algo diferente como el día que estaba yo, el hijo y mi papá, que conoció al Señor antes que yo naciera. Y como los que están estudiando la historia de la Iglesia de Santidad, conocen que en sus inicios la iglesia no practicaba el bautismo en agua. Y mi papá creció en esos tiempos, entonces él siempre creyó que no era necesario. Ajá, imagínese usted, si él conoció al Señor, se casó por la iglesia. Después de casados nací yo, crecí, estuve en la escuela dominical y etcétera. Ahora llega un momento en que estoy frente a mi papá y no hallaba qué decirle. O sea, yo le digo con toda franqueza, con toda libertad a los que bautizo a algunos, les digo, ¿usted ya se arrepintió de veras? Porque si no, quiero orar antes de bautizarlo. Y le digo a mi papá eso. Y no le dije nada. No le dije hermano, solo le dije papá, yo lo bautizo y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y lo hice. Qué experiencia tan bonita, emocionante fue ese tiempo. Hay un pasaje en la Biblia, en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 8. A veces estos jóvenes en el canal nos ayudan y los ponen en la pantalla también. Filipenses capítulo 2, versículo 8 nos está hablando también de la obediencia de Jesús. Jesús practicó la obediencia no solo el día que fue bautizado, sino siempre fue obediente. Y el apóstol Pablo aquí, cuando hace una exposición de la obediencia de Jesús, él habla de que Jesús, más bien desde el 7, dice que él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire las frases, a sí mismo. No es lo mismo que alguien lo humille, que la persona voluntariamente decide humillarse a él mismo. No es lo mismo ser obediente por temor, porque le conviene, a que decidir voluntariamente hacerse obediente. La Biblia nos enseña que Jesús pasó todo un proceso no de degradación, sino de obediencia sumisa. Dice el pasaje que Jesús era Dios, estaba en la misma posición de Dios, y estando en esa condición, Él decidió bajarse a la posición de hombre, y estando en la posición de hombre, baja un poquito más a la condición de siervo, y estando en esa condición, baja a la condición de esclavo, y estando en esa condición, baja más hasta llegar al momento cuando él cargó la cruz, en que él mismo iba a ser crucificado. Y voluntariamente lo hizo. Él cargó la cruz en la que él mismo iba a ser clavado. Y lo hizo no porque lo humillaron, sino porque él fue obediente. Y este pasaje de Filipenses, en la introducción, el apóstol Pablo dice: haya en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Como dije al principio, obedecer no es fácil. Por naturaleza, nosotros somos dados a la desobediencia. Por eso dice la Biblia que obedecer es mejor que los sacrificios. Y es que es posible sacrificarse aún así siendo desobediente, dice la Biblia. Entonces, obedecer es mejor. O sea, no está diciendo que los sacrificios no tienen su valor, pero lo que dice es que la obediencia
supera a los sacrificios. Jesús fue bautizado por obediencia. El Padre estaba complacido porque su Hijo era obediente y estaba siendo bautizado en aquel momento. El bautismo no cambia a una persona. Yo he conocido personas que andan perdidos en pecado y dicen, y hasta soy bautizado. Es que de repente la gente cree que el bautismo lo cambia. No, el bautismo es un acto simbólico, público. La persona públicamente está demostrando que es una nueva criatura, que se arrepintió de sus pecados, que ha nacido de nuevo y ahora lo demuestra públicamente a través de ese acto de obediencia. Pero el bautismo no le cambia. Vamos a ver en el libro de Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3 del versículo 7 en adelante. Siempre este hombre llamado Juan, el que bautizó a Jesús, dice la Biblia que grandes multitudes venían para ser bautizados por él. Un trabajo arduo, bautizar a mucha gente. Y el versículo 7, miren lo que dice. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Este hombre era cosa seria, ¿verdad? Yo no sé qué sentiría alguien que va a bautizarse y de repente el que lo va a bautizar le dice: vos, Barba María. ¿Qué otra serpiente venenosa se conoce aquí en Holanda? Tamagás, cascabel. Oh generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y continuó: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Mire usted qué interesante lo que este hombre hablaba. Dice: vienen a bautizarse. Yo por lo general los felicito. Les digo: quiero felicitarles por esta decisión que ustedes han tomado. Han decidido obedecer a Dios. Este hombre tenía discernimiento porque ellos, dice que es que decían dentro de ellos mismos, o sea que ellos no lo publicaban. Es la gente que en su interior está pensando algo diferente. Y entonces por eso Juan le dice: no digan dentro de ustedes mismos, o dejen de pensar que ustedes ya se ganaron el derecho, ya se ganaron el cielo. No crean eso que ustedes están pensando, que porque son descendientes de Abraham, ustedes ya son salvos. Y les dice lo que debería decírsele a la gente: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Eso es lo que debería decirse, y eso es lo que no queremos decir, lamentablemente. Yo recuerdo una vez fuimos a orar por una muchacha que estaba enferma con cáncer, parece que era lo que habían dicho. Iba con mi esposa y alguien más, una ex compañera en la universidad, y dice: vamos a ir a orar por ella. Dije: pero es que antes de orar hay que evangelizarla. No, pero es que ella es, y ya dijeron la religión a la que pertenece, y hay que respetarle. Es que no le van a ir a faltarle respeto, es que hay que evangelizarle. Mire, una cosa es evangelizar y otra cosa es respetar a la persona. ¿Y saben cuál es la forma correcta
para evangelizar a alguien, decirle que se arrepienta. Y no le está faltando el respeto, dígale que se arrepienta de sus pecados. Entonces este hombre Juan, él tiene el discernimiento de Dios que estas personas van a bautizarse pero no se han arrepentido. Por eso él les dice, ustedes primero hay que arrepentirse, den frutos dignos de arrepentimiento. Miren, y como ellos preguntaron, ustedes saben cómo es la gente, y dice y pregunta, ¿y cuáles son? Algunos me preguntan, ¿y cuáles son los requisitos? Estar casado, dicen unos, otros dicen congregarse, otros dicen ir a la iglesia, pero la Biblia no dice eso. Más bien dice, la gente le preguntaba diciendo, ¿y entonces qué es lo que debemos hacer? Respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Es decir, háganse solidarios. Escuché la historia de un pastor. Dicen que esto sucedió en Estados Unidos, que él lo nombraron de una iglesia a otra. Pero en aquella otra iglesia él no lo conocían. Entonces el día que lo iban a presentar, él preguntó la hora del culto y él se fue antes. Pero se vistió como mendigo y se colocó en la puerta, en la entrada del templo. Y ahí estaba aquel hombre, viendo que entraban los hermanos a la iglesia. Después que entraron todos, ya él salió, se quitó los harapos y se vistió como se visten los pastores. Y él dijo, bueno, yo ya les conozco a ustedes porque yo era la persona que estaba allá como mendigo y entonces ya sé qué clase de iglesias son. Bueno, ahora lo que le dice Juan es, hay cosas que deben ser visibles. Dice, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Por eso estas cosas que están aquí, esto es muy pequeño según la cantidad de miembros, ¿verdad? Eso es muy pequeño, porque hay que aprender a ser solidarios. No la canasta, yo le he dicho varias veces, esto no es para que le den puntos en la clase de discipulado. Lo que queremos es que necesitamos aprender a ser generosos. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no exijan más de lo que está ordenado. Estos publicanos eran cobradores de impuestos. ¿Saben qué les pudo haber dicho en este tiempo? Den factura. Y de factura original. ¿Me están escuchando, hermanos? Eso les hubiera dicho, pero en aquellos tiempos le dice, den factura, de factura original, pague los impuestos con el RTN. Dice, no exijan más de lo que está ordenado. ¿Y de qué es lo que está ordenado? Lo que dice la ley. No lo que dice la Biblia, lo que dice la ley. Si es empleado del gobierno y llega un hermano de la iglesia, dele la factura correcta. Yo he ido a veces voy a una sesión y entonces pido dinero para echarle combustible al carro. Voy a mencionar como ejemplo, supongamos que son 200 lempiras, pero el carro anda vacío. Entonces digo yo, bueno, el carro necesita echarle más. Y le digo al bombero, écheme 1000 lempiras. Y me hace 2 facturas. Una a mi nombre y la otra a nombre de la iglesia. A nombre de la iglesia, 200 lempiras y a nombre mío, 800. Ahora, ¿por qué lo hago? O sea, no vaya a pensar mal. Porque no puedo decir que me dé a mí la factura a mi nombre por 1000 lempiras, porque no es cierto. O viceversa. También pasarle la factura de 1000 lempiras a la iglesia
O sea, lo que dice, no exija más de lo que está ordenado. Yo no sé qué pensarán los bomberos cuando ven que hago eso. Pero dice la Biblia lo que esté establecido. Pero luego llegan otros y los soldados, los policías, ¿cómo se llama hoy? La ministerio o policía militar. Y nosotros los militares, ¿qué haremos? Y les dijo, no hagan extorsión a nadie. ¿Sabe qué les dijo? No pidan las famosas mordidas. Sí, mire usted, o sea que aquellos tiempos había la sinvergüenzada. No hagan extorsión a nadie. O sea, no eso. O sea, no cobre. Entonces, ¿qué le pude haber dicho al cristiano? Y no le dé la famosa mordida al policía. No lo salude con el billete allí, ¿verdad? Y un abrazo. ¿Qué haremos? No hagan extorsión a nadie, no calumnies y contentaos con vuestro salario. ¿Sabe qué les dijo? No hagan huelgas. Porque la huelga por lo general casi siempre va exigiendo derechos, derechos, derechos y derechos. Que la gente dice que tiene su derecho. Pero lo que dice contentaos, es decir, sentirse satisfecho, alegre, porque tiene un salario. Y bueno, eso es lo que este hombre está diciendo. Y saben, dice, estos son los frutos dignos de alguien que se ha arrepentido. Y como no preguntaron más, posiblemente habían más respuestas. Lo que nos enseña la Biblia es que los frutos dignos de arrepentimiento son visibles. No cabe aquella excusa de que solo Dios conoce mi corazón, solo Él sabe cómo ando. No, porque lo que demuestra es lo que dice realmente cómo anda. El bautismo no cambia a nadie, por eso Juan dice, si ustedes son un par de sinvergüenzas, vengan, los voy a bautizar porque así se van a componer. No, es decir, cambien antes y luego los voy a bautizar. Eso es lo que Juan está dando a entender. Él no se está oponiendo al bautismo. Lo que él dice es, no vengan aquí si no han cambiado, si no se han arrepentido de sus pecados. Si todavía sigue en pecado, entonces no necesita bautizarse, necesita arrepentirse. Estaba leyendo la historia el libro de 100 años, los que sembraron con lágrimas se llama el libro, la historia de la Iglesia de Santidad. Una de las misioneras en aquellos tiempos estaba evangelizando y le dijo a un señor allí, le dice que entregue su vida a Cristo. Y aquel hombre se levantó un poco molesto y con la intención de irse le dice, después lo voy a pensar. Parece que dijo más o menos así. Entonces la misionera le dice el Señor, hoy es el día. Y fíjate que el hombre dio la vuelta y dice, si el Señor lo dice, entonces hoy mismo. Y ese mismo día entregó su vida a Cristo. Esto es obediencia, fíjense. Fíjense que esto sucede y posiblemente que hay algunos o nos están viendo a través de la televisión. Dice la palabra de Dios que hoy es el día. Quiere entregar su vida a Cristo, más tarde ya está desobedeciendo. Fíjense, porque la Biblia le está diciendo que hoy es el día y la persona decide desobedecer. No, el Señor dice esto, pero yo digo que no es hoy, es mañana, es más tarde, es al graduarme, dicen los estudiantes de la universidad, del colegio, es cuando me case, es cuando me haga viejo. Pero la Biblia le está diciendo que no es en ese tiempo, le está diciendo cuándo es el día. Entonces la obediencia comienza con obedecer a la palabra de Dios. Jesús se impresionó tanto por un hombre que practicaba la obediencia en su casa. Aquí van a decir amén todos los jóvenes. Bueno, no, mejor no. En el libro de Lucas capítulo 8, Mateo.
Mateo 8, versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, este era un soldado romano, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Esta persona estaba bastante mal, estaba casi muerto. Mi criado, y oiga bien, no era el hijo de él, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Tremenda fe la de este hombre, ¿va? Porque yo también, y mire lo que dice, porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Fíjense que la Biblia a la obediencia le llama fe. Nosotros le llamamos fe solo a creer en algo que puede suceder, pero aquí le está llamando fe a la obediencia. Y miren lo que dice este hombre: ¿y para qué vas a ir a mi casa? Si tienes autoridad, solo da la orden, di la palabra y mi criado sanará. Porque yo, y él se pone con él, porque yo, dice, en mi casa tengo bajo mis órdenes soldados. Y le digo a este: ve y va. Le digo al otro que venga y viene. Le digo: haz esto y lo hace. ¿Cuánto desearíamos nosotros tener una casa así, verdad? No ser como aquel que dijo: yo mando en mi casa, lo único es que no me obedecen. Entonces a esta obediencia Jesús le llamó fe. Le llamó fe a la obediencia. Por eso hablaba de que la obediencia es fe. La obediencia agrada a Dios. Y luego lo demás ya lo sabemos, que dice la Biblia que este hombre pues fue sano en ese momento. A Jesús le impresionó la obediencia de aquel. Yo le corregí a algunas hermanas cuando a veces hacen una convocatoria, sea de escuela dominical, de discipulado, cualquier otro ministerio, y le dicen al hermano: dígale qué dice el pastor. No hay que hacer eso. A los que son obedientes no es necesario que les digan. Al que es obediente lo convoca la coordinadora de mujeres y obedece porque es obediente. Algunos dicen: hasta que Dios me hable. Espero que Dios me confirme. Y posiblemente, ¿y qué tal si le habla un burro en vez de Dios? Como el caso de Balaán aquel. Que la burra hablándole y él dándole con los látigos. ¿Y por qué me golpeas? ¿Por qué no me obedeces? Pero el problema era que aquella burra miraba al ángel de Dios y el profeta no miraba nada. Solo el billete que le ofreció aquel que le dice: mira, y se me vas a maldecir al pueblo de Israel y te voy a pagar. Y claro, vio la marqueta de billete, dijo: bueno, aquí está buena la cosa. ¡Qué bendición! Y allá. Ahora, entonces mire que la Biblia nos demanda, nos ordena a obedecer. Y quizá usted dirá: ¿a quiénes vamos a obedecer? Pues vamos a decir lo que nos encanta a nosotros. Hay que obedecer a Dios primero. En el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 29, conocemos aquella historia cuando las autoridades de aquel tiempo llamaron a los apóstoles. Allí estaba Pedro también, y les dieron una orden que ellos dejen de predicar el evangelio de Cristo. Entonces estos hombres respondieron con respeto pero con autoridad. Le dijeron: es necesario que nosotros obedezcamos primero a Dios
antes que a los hombres. Fíjense que lo que Pedro está diciendo, o los discípulos dicen en ese momento, no están diciendo que ellos son rebeldes y que van a desobedecer las leyes de la tierra. Lo que ellos están diciendo es que tienen un orden de prioridad. ¿A quién van a obedecer primero? Entonces nosotros primero obedecemos a Dios y después a ustedes, los hombres. Entonces primero Dios nos ha ordenado evangelizar, ahora ustedes nos ordenan que no lo hagamos. Entonces como primero le obedecemos a Dios, entonces le obedecemos a Él primero. Eso es lo que está sucediendo en ese momento. No es una actitud de rebeldía solamente, es una cuestión de que ellos han ellos han decidido obedecer primero a Dios. Y claro, la Biblia no solamente dice que es suficiente con obedecerle a Dios, porque algunos allí se quedan. Yo solo a Dios le obedezco. La Biblia también enseña que hay que obedecerle a los hombres. Y entre los hombres allí están los padres. Colosenses. Vamos a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 20. Escuchen bien. Hijos. ¿Cuántos son hijos aquí? Levanten la mano. Pero no de Dios, ¿verdad? Sino hijos de su papá y de su mamá. Hijos, obedeced a vuestros padres. Con verdad, con sinceridad, voy a volver a leerlo y que de veras digan amén los que todavía viven bajo la tutela de su papá. A ver si es cierto. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Escucharon que solo dos, o sea que no quieren, no es fácil. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Fíjense que no le dice que en algunas cosas, como dice, hijos, obedece cuando te mandó de vacaciones. No, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. ¿Y sabe por qué? Dice, porque esto agrada al Señor. Esto agrada al Señor. Obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Entonces, aparte de obedecer a Dios, ¿a quién vamos a obedecer? A nuestros padres. Aunque no es fácil. Yo soy hijo. Y como dijo el rey en aquella ocasión, yo también fui hijo de mi madre. Y sí, recuerdo todo lo que me decía. Hijos, obedecer a vuestros padres. A algo más. Versículo 22. Siervos. En aquel tiempo le estaba hablando a los esclavos, no eran los empleados. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Ay, qué duro es escuchar esta palabra, ¿va? Siervos, obedeced en todo, y otra vez dicen todo, a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo. ¿Sabe qué quiere decir eso, no sirviendo al ojo? No trabajando cuando lo ven. Como aquello, va, que cuando el día que va a llegar el jefe, el día que va a llegar el gerente, el día que va a llegar el dueño ese día suda. Y solo se fue y tiró las herramientas, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Cuando una persona trabaja porque lo ven, está agradando a los hombres y no a Dios. Pero la persona que trabaja, aunque no lo vean, está agradando a Dios. Y no está agradando a los hombres porque lo van a tratar de tonto. Entonces la Biblia nos enseña que también hay que obedecer también a los jefes de trabajo. Y este último lo voy a leer y no crean que lo hago a propósito. En la carta a los Hebreos. De todas maneras tengo que leerlo porque está en la Biblia. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores.
No lo digo yo, lo dice la Biblia. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Claro, me tocó a mí leerlo, pero hubiera sido bueno que lo hubiera leído otro, ¿verdad? Porque alguien puede decir, claro, a propósito lo dice, porque le conviene. Pero de todas maneras ahí está escrito en la Biblia. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Yo no sé, alguien dijo una vez, yo nunca fui miembro, solo fui pastor, pero yo no sé qué será mejor, ser miembro o ser pastor. Yo quisiera ser miembro. Nunca he querido ser pastor, lo he dicho aquí públicamente con sinceridad, pero aquí estamos. Dice la Biblia, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y no es fácil. ¿O es fácil para ustedes, hermanos? No sé, solo ustedes saben. Pero yo he descubierto que no sé si es fácil, pero que cuesta sí. Y ¿saben dónde lo tengo comprobado? Cuando hacemos unas convocatorias y no obedecen, entonces allí están demostrando que no están sujetos. Cuando yo recuerdo, bueno, no recuerdo, sino una vez que el 24 de diciembre cayó día lunes. En aquel tiempo con los hermanos que integraban el concilio tomamos una decisión. Hagámoslo el domingo. El domingo es un día libre y vimos que tenía todas las ventajas para celebrar el culto de la Navidad el 23, que era día domingo, y no hacerlo el lunes, porque era día de trabajo y a nosotros nos pareció que era lo correcto. Lo anunciamos y llegaron algunos el domingo, pero hubo otros que se resistieron y dijeron que el día era el lunes y que ese punto, y vinieron. Y yo no vine a ver quiénes fueron los que vinieron, pero sí, solo le ordené, abran el templo para aquellos que quieran ir, porque el problema es que muchas veces no nos gusta obedecer, si no es como yo digo. Y muchas veces creemos que Dios nos da la razón a nosotros y no nosotros darle la razón a Dios. ¿Por qué me bauticé? Les dije, porque lo descubrí en la Biblia. Fíjense que yo no le hallaba lógica. Honestamente se los digo, decía yo, ¿y qué gracia tiene eso? Meterse al agua, lo mojan, sale, si uno sale lo mismo. Y eso es lo que yo pensaba. Si eso no, yo no le hallaba gracia para nada. O sea, en mi manera de pensar decía esto no tiene sentido. Pero luego dije, bueno, la Biblia lo dice, entonces lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, entonces hay que hacerlo. Sujetados a vuestros pastores. ¿Por qué? Si ese es más tonto que yo. Yo tengo maestría, graduado de la universidad. Yo creo que cuando él mamaba yo ya era miembro de la iglesia. Es más feo. Somos pioneros de la iglesia. ¿Y para qué le vamos a obedecer? Sí, tiene razón, tiene lógica. Solo que la Biblia dice, y peor Samuel. O sea, ahora yo siempre me hago la pregunta, ¿y qué si en algún momento se tomara una decisión que el pastor general va a ser Samuel? Y como ni pastor le decimos, y Samuel. Yo crecí en la iglesia de santidad en Colomoncagua, y allá los pastores los cambiaban cada año. O bueno, no era cada año, cada vez que les daba la gana, por alguna razón. Y otro, y ahora ¿cómo se llama el otro pastor? Y ahora ¿cómo se llama? Y ahora ¿cómo se llama? Aprendiéndonos el nombre de uno cuando ya se iba el otro. Y fíjense que hoy que ya estoy algo grande me he dado cuenta que
la razón por la cual los despedían era porque no querían estar sujetos a ellos. En aquel tiempo los miembros, la iglesia estaba tan bendecida que los miembros, la mayoría eran profesores. Y no digo nada en contra de los profesores, sino que allá en aquella zona, las únicas personas que estudiaban eran los maestros, egresados de la normal. Y entonces los pastores eran los únicos que tenían sueldo, los pastores eran los únicos que tenían casa, y los pastores eran los únicos que tenían 1, 2, 3 vacas. Ordeñaban. Todo el que no era maestro no tenía sueldo, no tenía casa, no tenía vacas. Y todos los miembros, casi todos, eran maestros. Entonces, ¿por qué los corrían? Aquí les voy a decir por qué. Si era soltero y lo miraban que andaba medio enamorado, despedido. Fuera varón, fuera mujer. Otro porque cuando iba para el baño iba envuelto con una toalla, y con chancletas. En aquellos tiempos la casa pastoral, y aquí también vi que la casa pastoral estaba cerca del templo, entonces los miembros, algunos, los más tempraneros, miraban al pastor cuando iba a bañarse, y el pastor iba con chancletas, en calzoneta y con una toalla. Entonces hubo uno que por eso también, porque dijeron que eso no era decente, ir al baño, imagínate qué cosas. Y también lo despidieron. Otra la despidieron porque en aquellos tiempos llegaron los refugiados y había muchas instituciones, y esta persona era tan amable, tan sociable, que era amiga casi de todo mundo. Entonces también la despidieron porque era amiga de los mundanos, y etcétera. Entonces, a estas alturas digo, esta gente lo único que no quería era estar sujeta a su pastor en aquel tiempo. Gracias a Dios por aquellas personas que son obedientes a la palabra de Dios. Entonces, porque la palabra de Dios lo dice. ¿Por qué le van a obedecer a sus padres? Si usted viera a mi papá, ya le falla, ya le patina, dice. Obedézcale. A menos que le dé una orden que por su enfermedad carece de sentimiento lógico, allí sería más tonto si le obedece. Pero en lo que está correcto, obedézcale en todo, dice la Biblia. Obedézcale, dice, a sus jefes de trabajo, obedézcale a sus pastores, enseña la palabra de Dios, y obedecer a sus líderes. Entonces, la obediencia, como dije al inicio, no es fácil. Y concluyo con lo mismo: obedecer no es fácil. El obedecer es una actitud en la cual uno mismo decide en su interior, uno decide obedecer. Uno decide obedecer. Y lo hace con obediencia. Obediencia y sumisión no es lo mismo. La sumisión es aquella persona que obedece voluntariamente. Y la persona rebelde es aquella que obedece, pero de mala gana. Por ejemplo, le dicen que haga tal cosa y lo hace. Algunos que han visto al Chavo del 8, ¿verdad? Él va y zapatea y dice: solo a mí, solo el Chavo, solo el Chavo, y solo el Chavo, y solo el Chavo. Y algunos dicen: y solo yo predico, y solo yo enseño, y solo yo doy la clase, y solo a mí me llaman. O sea, y lo hace. Pero esa no es obediencia. La obediencia es aquella que la persona lo hace con gozo, con alegría. Le delegan una responsabilidad en la iglesia, fuera de ella, y entonces la persona lo hace con gozo. La gente dice: yo no estoy preparado. Eso sí es cierto, nadie está preparado. Pero al final Dios se agrada con los obedientes. Aquel hombre dice: Señor, ¿y por qué vas a ir? Y entonces dice: solamente di la palabra. Y esa actitud, dice Jesús, suficiente. Aquel hombre es sano y fue sanado. Fíjense que no se oró
¿No se le ungió con aceite? ¿No se le puso las manos en la parte allí donde estaba enfermo? ¿No se hizo una cadena de 30 días de ayuno y oración para que sanara a aquella persona? ¿No se mandó a traer un súper ungido de allá de Europa para que le pusiera las manos con un manto consagrado? Sino simplemente porque Jesús vio que aquel hombre era sincero, que era obediente y que en su casa se practicaba la obediencia. Dijo Jesús: suficiente, es sano aquel muchacho. Yo siempre me pregunto, yo no sé si hay cosas que no suceden por falta de obediencia y nosotros creemos que es por falta de fe. Podría ser, como para reflexionar. Hermanos, pongámonos en pie y oramos. Pero fíjense que no acostumbra hacerlo, pero hoy sí. Los que quieran venir a orar al altar, vengan, hermanos. Dijo alguien una vez: a nadie le ha hecho daño el altar. Al contrario, nos ha hecho mucho bien. Yo sé que no van a caber, hermanos, pero todo el que quiera venir aquí a orar, venga. Es parte de la obediencia. Aquellos hijos que son desobedientes con sus papás, pídanle perdón no a Dios, a sus papás por ser desobedientes, ¿verdad? Después vamos a ofrendar, después vamos a depositar allí, porque la Biblia enseña que una ofrenda de un desobediente a Dios no le agrada. Porque ofrenda y sacrificio en la Biblia es lo mismo. Y los que no, allí en su banca pueden arrodillarse, excepto aquellos que tienen problemas de salud, ¿verdad? Arrodíllese. Dijo alguien una vez: yo prefiero arrodillarme ante Dios y no ante los hombres. Fíjate que está correcto. Todo el que puede, hermanos, se arrodilla ante el Señor. Si vienen los hermanos, nos ministran con la música. Oramos al Señor. Yo desconozco sus vidas, hermanos. Yo desconozco qué piensan, qué estarán pensando. Dios sí lo sabe, ¿verdad? Y usted también. Pero si usted reconoce que ha pecado, fíjese que la Biblia dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. La Biblia dice que el que se humilla, Dios lo enaltece. Miren, muy sencillo: pídale perdón a Dios por sus pecados y Dios le va a perdonar. Si alguien nunca lo ha hecho en su vida, hágalo hoy mismo. Pídale perdón a Dios. El evangelio es sencillo. El evangelio es práctico. El evangelio solo es de creer. Y después de creer, obedecer. Es muy sencillo. No ocupa ciencia. Una persona nunca fue a la escuela y decide creer en Dios. Dios está con él. Una persona no sabe leer y escribir y esta persona decide creer y obedecer a Dios. Dios está con él. No, con esto no quiero decir que Dios está en contra de los que estudian, de los que se preparan. Eso es correcto, es necesario, es bueno hacerlo. Pero para creer en Dios es sencillo, es práctico, solo cree en Él. La Biblia dice que al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible. Por eso esté allí allí donde está, órele al Señor. Allí pídale perdón. La Biblia dice que no hay quien no peque. Así que lo más correcto es decirle: Señor, yo he pecado contra ti. Yo he hecho lo malo delante de tus ojos. Yo he pensado mal. Yo muchas veces he tenido intenciones que no son correctas y esto no te agrada. Yo he pecado contra ti. Yo he sido desobediente en el trabajo. Yo he sido desobediente en la casa con mis papás. Yo he sido desobediente en la iglesia. Yo he sido desobediente al ministerio de hombres. Yo he sido desobediente al ministerio de mujeres. Yo he sido desobediente al ministerio de jóvenes, de niños y cualquier otra delegación que se le haya encomendado. Usted puede con toda franqueza decir: Señor, yo he sido desobediente. Yo he desobedecido en la casa. Yo he desobedecido a la policía.
Yo he desobedecido a las autoridades terrenales. Yo no pago los impuestos. Señor, perdóname. Yo soy un evasor de los impuestos. Señor, perdóname. Usted puede decírselo al Señor y no lo vuelva a hacer también. Dios perdona todo pecado. La Biblia enseña que todo pecado Dios lo echa a lo profundo del mar y que nunca más se acuerda de él. Oh Padre, en el nombre de Jesús, a ti la honra, a ti la gloria, a ti la alabanza, Señor, porque eres bueno, porque eres fiel, porque eres misericordioso. Gracias, Dios. Gracias que has venido a este mundo a limpiarnos de toda inmundicia, de toda iniquidad, de todo pecado. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, 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 gracias por perdonarnos, gracias por morir en la cruz para darnos vida. Tu obediencia, Señor, tu obediencia trajo nuestra salvación. Ayúdanos a ser obedientes. Hoy quebrantamos. Hoy decidimos quebrantar nuestra rebeldía. Hoy decidimos sujetarnos, Dios. Hoy decidimos que nuestro hombre, nuestra carne se doblega, se quebranta, se humilla. Hoy decidimos morir a nosotros mismos. Hoy decidimos ya no vivir para nuestro deleite, para nuestra carne, sino para ti, para ti, para ti, Dios. Hoy decidimos, hoy decidimos, hoy decidimos, hoy decidimos, hoy decidimos, hoy voluntariamente decidimos ser obedientes, ser obedientes, ser obedientes, Padre. Porque la desobediencia agrada al diablo. La desobediencia nos daña a nosotros. La desobediencia nos afecta, pero la obediencia nos trae bendición. La obediencia nos trae bendición. Oh, en el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. Ayúdanos a ser como aquel hombre que él digo a este ven y viene, digo al otro que vaya y va, le digo a aquel que haga y lo hace. Esa actitud tú quieres ver en nosotros, la actitud de obediencia. Hemos transmitido en tiempo real la reunión general de la Iglesia Central de Santidad. Un tiempo de santidad. Esperamos le haya edificado según el producto de Dios. Hasta la próxima.